Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos en este webinar que se llama La revolución de la inteligencia artificial para el diseño de los nuevos negocios, productos y servicios. Este espacio es un espacio diferente al que normalmente realizamos, derivado de nuestra vocación y de las características de nuestros servicios. Normalmente los webinars que hacemos están muy dirigidos a empresarios, tomadores de decisión de las organizaciones o diferentes líderes y gestores de innovación como tal. Sin embargo, hoy lo que vamos a hablar es de interés común para cualquier tipo de persona a pie y sobre todo para personas que están pensando en realizar algún tipo de emprendimiento, de empezar a desarrollar esas ideas que tienen en la cabeza permanentemente y que quieren materializarlas para que se conviertan en negocios, nuevos productos o servicios. Entonces, espero que este espacio lo puedan disfrutar tanto como lo he disfrutado yo en los últimos meses aplicando todo este tipo de herramientas tecnológicas para las misiones que me encomiendan en mi vida profesional en el día a día desde la consultoría. Para los que no me conocen, mi nombre es Oscar David López, soy consultor senior desde hace varios años aquí en la empresa 10X Thinking y he tenido la oportunidad a partir pues, de la explosión de este tipo de tecnologías o herramientas tecnológicas en el medio, de poder empezar a utilizar las herramientas de inteligencia artificial en mi día a día y a través de las vivencias y a través de este mundo empírico en el que me he sumergido, pues hemos logrado desde la organización transmitirle eso a nuestros clientes. Y todo eso que venimos aprendiendo poco a poco, entendiendo que todavía nos falta experticia, queremos ponerlo al servicio de ustedes en este espacio como tal. Primero, como se los mencionaba, pues este espacio está dirigido a todo tipo de público y la idea de este espacio es inspirarlos para que a partir de la vivencia que nosotros les vamos a presentar a través de un ejemplo muy particular, puedan ustedes entender cómo lo pueden aplicar en su día a día para el diseño de negocios, la conceptualización de productos o servicios, otros menesteres que están atados a todo lo que tiene que ver con la estrategia corporativa y la gestión de innovación integral en cada una de sus empresas. Asimismo, como lo decía al inicio, pues esta vez también nos dirigimos a los emprendedores de a pie y a las personas de la calle para que a partir del ejemplo de cómo estamos utilizando una de las tantas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial generativa, pues ustedes también sean evocados a empezar a utilizarlas en su día a día. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? Pues hemos visto cómo algunos escenarios de nuestra vida vienen cambiando y por eso pues venimos a traerles estas vivencias y estos elementos que nos parecen bastante valiosos y novedosos para ustedes. Hay algo que hay que aclarar y es que este no es un espacio académico, no es un espacio muy técnico desde el punto de vista de que no vamos a enseñarles a ustedes ingeniería de prompts. Aquí básicamente somos uno más de todos ustedes, donde lo único que nos caracteriza es que hemos sido atrevidos y que desde el primer momento en que empezaron a aparecer todas esas herramientas tecnológicas en el medio, pues nos vimos evocados entendiendo que pues, trabajamos en innovación y evidentemente para poder ser innovadores tenemos que empaparnos de todo lo que ocurre en nuestro medio y parte de eso es aprender a usar este tipo de herramientas como tal. Si se dan cuenta, en los últimos meses hemos logrado de que la inteligencia artificial y el acceso a este tipo de herramientas pues, se haya democratizado. Ejemplo, con el uso de ChatGPT, que nos permite empezar a utilizarlo en nuestro día a día. Y cuando empezamos a evaluar todo esto, pues vemos que los temas donde las personas esperan que este tipo de tecnologías empiece a influir en su rutina, en su día a día, en los próximos años, se evocan en eso que ustedes están viendo. Y vemos cómo todo lo que tiene que ver con las expectativas de la gente con temas de entretenimiento, manejo de costo de vida, elementos educacionales, empiecen a verse impactados así como otros. Por ejemplo, cuando hablamos de educación, los que utilizan o los que se ven evocados a utilizar herramientas como ChatGPT, le pueden pedir a ChatGPT que les enseñe a realizar, por ejemplo, prompts. Y él, evidentemente, o la herramienta les permitirá, digo él porque a veces parece que estuviera uno hablando con una persona, les permitirá ir aprendiendo en función de la calidad de los prompts que ustedes le ingresen. Eso sí, cuando cogí o utilicé la herramienta por primera vez, tal vez no me salió tan bien. Entonces, tal cual como lo hacemos en la matemática y tal cual como tratamos de inspirar a nuestros clientes cuando se ven evocados a diseñar nuevos conceptos de negocio, productos o servicios,
pues no solamente basta con hacerlo una vez, sino también empezar a hacerlo muchas veces, para que desde las vivencias de nosotros como personas y como empresas, pues empezamos a sacarle provecho, porque al final el rol de la tecnología, pues tiene una misión muy importante, o la razón de ser de la tecnología es permitirnos aprovechar los recursos que tenemos a nuestra mano, optimizarlos para lograr todos los objetivos y las motivaciones que se nos van presentando en el día a día de nuestras organizaciones o en nuestro día a día a nivel personal. Si se dan cuenta, aquí nombramos algunos de los elementos que van cambiándose o van transformándose, desde los patrones de comportamiento de las personas. Por ejemplo, yo ya no podría vivir sin la herramienta tecnológica de ChatGPT, haciéndolo como jocoso, como tal. Asimismo, también la transformación de la vida laboral. ¿Cuántos no están usando ChatGPT para realizar un correo ya o para realizar informes como lo utilizo yo? Evidentemente, hay que ir afinando la forma en la que interactuamos con este tipo de herramientas para que empecemos a embeberlo en temas tan complejos en muchas ocasiones como a los que nos enfrentamos con tomadores de decisión, cuando tienen que empezar a crear criterios o tomar decisiones vinculadas al futuro de sus empresas o a cómo transformar el hoy. Pues ChatGPT también empieza a brindar diferentes tipos de escenarios estratégicos que nos permiten ir a evaluarlos, porque hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y es que las herramientas de inteligencia artificial son muy buenas, pero hay que tomar toda la información que nos brindan con pinzas, ya que como las personas también tienden a mentir con el fin de poder dar respuesta a ciertas preguntas o a ciertos prompts o instrucciones que nosotros les vamos brindando en el uso de nuestro día a día. Entonces, si se dan cuenta, pues la herramienta tiene un uso integral como tal. Y cuando empezamos a revisar cómo lo podemos hacer nosotros desde la consultoría, pues vemos que no estamos tan equivocados porque, y sé que les dije que esto no era un espacio académico, pero aquí les presento unas estadísticas respecto a la adopción de este tipo de herramientas tecnológicas en las diferentes industrias en Estados Unidos. Y como se dan cuenta, esto no es solamente el mundo de las TICs por allá que a veces uno siente tan lejano, sino que también se usa mucho en el marketing y también se usa mucho en la consultoría. En nuestro día a día, por eso nos hemos visto evocados a empezar a transformar las cosas que hacemos para empezar a crear mapas de hipótesis como puntos de partida para salir a investigar fenómenos que ocurren, en este caso, por ejemplo, en los cambios de vida de los consumidores finales o en los cambios de rutinas de las empresas y que todo eso se convierta en insights para elaborar mejores productos o mejores servicios para consumidores finales o, ¿por qué no?, para otras empresas como tal de diferentes tipos de industria. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿y cómo nos está cambiando la vocación de nuestro servicio y el día a día de nuestra rutina profesional en el mundo de la consultoría? Yo creo que ha empezado a cambiarnos la vida en todos los sentidos, desde la manera en la que operamos o ciertos elementos que a veces parecen que no son del core de la organización, pero terminan siendo importantes porque hay que responder un correo, porque hay que elaborar informes que a veces parecen que no se conectan tanto con nuestro hacer y nuestros saberes hacer también. Y es que, por ejemplo, yo soy un consultor que se dedica principalmente a diseñar y a incubar negocios como tal, pero no me salvo de hacer informes o de elementos administrativos aquí en la organización y realmente la herramienta de ChatGPT, que es la que más uso yo, se ha convertido en uno de los mejores aliados para hacer realmente más eficiente como tal y poder empoderar a las personas que capacito, asesoro o acompaño en el diseño de conceptos de negocio principalmente, para que cada vez lo hagan mejor, para que no se estén rascando la cabeza a veces diciendo, ¿y por dónde arranco? Evidentemente, esto no los escapa de empezar a estudiar para empezar a lograr, empezar a impactar los diferentes elementos vinculados a la gestión de la innovación a nivel empresarial, a nivel integral. Cuando hablamos de la gestión de innovación a nivel empresarial, siempre nos vemos evocados a algunos de estos elementos que les presento aquí en la pantalla, donde hablamos de elementos estratégicos, como por ejemplo la mega, esa meta grande y ambiciosa que le imponemos a nuestra organización para empezar a incomodarnos y empezar a fijar objetivos estratégicos donde nos tenemos que apoyar en la innovación, entendiendo la innovación como ese músculo que potencia todos los resultados extraordinarios que al hoy en las organizaciones pues no se puede alcanzar porque las capacidades actuales no lo permiten y por eso tenemos que empezar a incomodarnos para empezar a apoyarnos en la innovación y empezar a impactar elementos
como el portafolio de innovación, que es ese conjunto de iniciativas que tienen un potencial de aplicación para lograr diferentes tipos de objetivos vinculados a procesos como diseño de ofertas o diversificación de portafolio de ofertas, todo lo que tiene que ver con la exploración de nuevos negocios, el mejoramiento de procesos y otros procesos como tal que están vinculados a todo lo que tiene que ver con los sistemas de innovación. Pero como les prometí a las personas de a pie, esto no es un espacio dirigido únicamente a las empresas, a los tomadores de decisión y a los líderes y gestores de innovación. También es para ustedes. Y por eso queremos que entiendan que cuando empezamos a aplicar todas las herramientas de inteligencia artificial generativa para el quehacer de nuestro día a día, podemos empezar a hablar de ejemplo a nivel de estrategia en todo lo que tiene que ver con la posible creación de objetivos estratégicos a partir de información que le compartimos a la herramienta como tal, de ChatGPT, por ejemplo. Y a medida que vamos alimentando la herramienta con mayor información que está a nuestra mano, podemos ir cumpliendo los diferentes elementos que ustedes ven a continuación. Inmediatamente ven, por ejemplo, que si queremos empezar a apuntarle a diversificación de ofertas de nuestro portafolio actual, pues nos permitirá empezar a explorar necesidades, nos permitirá empezar a explorar todo lo que tiene que ver con posibles segmentos de clientes, necesidades, motivaciones, dolores y ganancias o anhelos intensos que viven en el día a día que nos permitan, evidentemente, a partir de la caracterización de estos tipos de clientes, sin importar si son ofertas B2B o B2C, pues evidentemente nos permiten poder conceptualizar mejores ofertas como tal y nos permiten construir mejores propuestas de valor. Hay algo que aclarar y es que lo que vamos a ver hoy está atado básicamente a la creación de múltiples hipótesis. Al final, una herramienta, por ejemplo, como ChatGPT, nos permitirá empezar a crear hipótesis alrededor de ciertas definiciones del problema, de quiénes son mis clientes, con quién compito, cuál es el valor que esperan mis clientes a partir de la propuesta de valor. ¿Y por qué digo que esto simplemente es hipótesis? Porque al final es el mercado el que tiene la razón y ese punto no ha cambiado más allá de la explosión tecnológica que estamos viviendo en los últimos meses. ChatGPT lo que nos brinda es un punto de partida para la construcción de nuestro mapa de hipótesis del negocio y empezar a diseñar con la ayuda también de ChatGPT, por ejemplo, en este caso, todos los experimentos para ir a validar esas hipótesis, entendiendo que cuando empezamos a hablar de experimentos, empiezan a cruzarse en nuestro camino todo lo que tiene que ver con las hipótesis que queremos validar. Asimismo, el indicador que nos permitirá entender cómo vamos a decir si la hipótesis se valida, se rechaza o definitivamente no es concluyente. Y evidentemente, cuál es el resultado esperado de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Cuando hacemos ese ejercicio de manera correcta, nos podemos apoyar en ChatGPT y empezar a encadenar diferentes tipos de experimentos que nos permitan ir validando que lo que construimos con una herramienta tecnológica como esta, pues realmente sea realidad o no. Más allá de que nos toque rechazar todas las hipótesis que nos brinde ChatGPT o cualquier herramienta como Graph de Google, pues evidentemente, pues lo valioso de esto es que nos permite tener un punto de partida para ir a encontrar diferentes insights o hallazgos de mercado vinculados a las rutinas de nuestros clientes, sin importar si son empresas o personas, y todo lo que tiene que ver con las diferentes dinámicas a nivel de tendencias, fuerzas de cambio, en fin. Por eso, y como se los decía, pues les traigo un ejemplo de un negocio o un concepto de oferta, perdón, que diseñamos. Es un ejemplo real que hemos utilizado hace algunos días en nuestras sesiones de capacitación a los diferentes clientes, donde utilizamos este tipo de estructura de prompt. Les recuerdo que en caso tal de que ustedes sean expertos en prompt, nos tengan consideración con nosotros que simplemente somos atrevidos y nos gusta aprender cosas nuevas para poner todo este conocimiento en pro de nuestros clientes como tal. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez muchos de ustedes sean estudiantes avanzados, pero aquí vamos a llevar los elementos de los prompt al mínimo para que podamos ver simplemente cómo se aplica realmente o cómo lo aplicamos nosotros y cómo lo están aplicando nuestros clientes en la conceptualización de diferentes elementos de la gestión integral de la innovación. Especialmente en este punto, que básicamente lo que hacemos es realizar esto, o esto es el ejemplo que vamos a desarrollar hoy en día, y es que vamos a hacer un ejemplo donde abordemos todos estos elementos que ustedes están viendo, desde el análisis del problema hasta
la conceptualización de una posible oferta, de un ejemplo que, como se los mencionaba, pues le transmitimos en estos días a las personas que pertenecen a las empresas que normalmente atendemos. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo en este caso es, permítanme leer, servicios de medicina especializada para deportistas de alto rendimiento. Cuando queremos empezar o cuando queremos iniciar, analizar todo lo que tiene que ver con el problema que resolvería este fragmento de idea de una posible nueva oferta o un servicio de medicina especializado, empezamos a crear un prompt o un ejemplo de prompt podría ser este. Cuando ustedes ven, normalmente los prompts, y qué pena que no se los mencioné ahorita, normalmente tienen una instrucción. Me voy a volver por aquí para que lo volvamos a ver. Normalmente tienen una instrucción que es la tarea que yo quiero que él realice o el rol que quiero que asuma, en este caso la herramienta de tecnología de inteligencia artificial, perdón. Luego, tenemos que elaborar un contexto para mejorar la aplicación del modelo en este caso, y ya van a ver algunos de los ejemplos de los contextos que nosotros usamos en ciertas ocasiones. Cuando ya hemos empoderado sumamente al modelo como tal, lo que hacemos es que le damos la entrada de la información y, por último, la salida. ¿Cómo queremos que nos entregue la información? En este caso, ChatGPT, que es la herramienta que utilizamos para desarrollar el ejemplo, en este caso, de servicios de medicina especializada para deportistas de alto rendimiento. Entonces, si se dan cuenta, ahí está el prompt que utilizamos para nuestra sesión de trabajo. Ejemplo, la instrucción fue: actúa como un consultor experto en el diseño y desarrollo de productos y servicios. Cuando hablamos de actúa o asume que eres, le estamos pidiendo que se identifique como un profesional experto en la temática que queremos empezar a desarrollar, y que derivado de eso, pues él nos pueda brindar mucha mejor información. Ejemplo, si queremos fortalecer un concepto en función de elementos, un concepto de oferta en función de elementos técnicos vinculados a todo lo que tiene que ver con medicina deportiva, también podríamos decirle que actúe como un médico especializado en deportología, tal vez. Y esto afina o permite que, combinado con el contexto que ustedes pueden ver a continuación, pues empiece a mejorar la forma en la que él vaya a trabajar y entregarme la data que yo le estoy pidiendo. Miren que el contexto que le coloqué aquí es: debes desarrollar un concepto y una oferta sobre servicios de medicina especializada para deportistas de alto rendimiento. Y luego le doy la entrada: crea un análisis de la necesidad del mercado. Y por último, ¿cómo quiero que me entregue la información? Tal cual, si ustedes cogen estos elementos y van y los colocan allá en la herramienta de ChatGPT, como tal, o en la herramienta de Google, que se llama Brad, aunque esta última todavía creo que no trabaja en español, inmediatamente les va a arrojar esto. Espero que todos puedan leer en este caso la parte que se ve. Y es: miren que cuando yo le pedí que me desarrollara el problema, normalmente cuando nosotros lo hacemos o estamos capacitando al personal, cuando estamos capacitando al personal, normalmente lo que hacemos para analizar un problema, una necesidad o una oportunidad, lo que nos evocamos es a analizar un contexto del problema, qué viene ocurriendo en el pasado, algunos datos y cifras, quién lo vive y que esto cómo le cambia o cómo impacta la rutina de las personas o de las empresas como tal. ¿Por qué analizamos una necesidad desde diferentes aristas? Para poder entender la intensidad de la necesidad, así sea una oportunidad o una necesidad. Es importante conocer si realmente este problema que yo estoy analizando le ocurre a alguien. Entonces, como han podido leer, esta fue la información. Evidentemente, si ustedes no se sienten conforme con la información, ustedes le pueden pedir de nuevo que afine la data de salida como tal. Y en función de eso, él les va a empezar a dar diferentes elementos o diferentes respuestas hasta que ustedes consideren que la respuesta es realmente correcta o que les llene la retina. Es muy importante entender algo, y es que si ustedes no han leído respecto al fragmento de idea, o no se han empapado de un poquito de información alrededor del fragmento de idea, del concepto de la oferta que quieren desarrollar, es probable que no tengan la posibilidad de identificar cuando ChatGPT o cuando una herramienta de inteligencia artificial les está mintiendo o les está dando información errada. Entonces, es muy importante que ustedes tengan la posibilidad de estar revisando constantemente información del entorno para que vayan adquiriendo esa data y ese criterio que les permite poder calificar
es la información que les entrega la herramienta de inteligencia artificial. Y así podrán decir si la data está buena y podría mejorar o definitivamente no es correcta y debemos repetir el ejercicio. A veces toca empezar a afinar el prompt. Ejemplo, cuando diseñé este caso de aplicación, me tocó ensayar varias veces diferentes prompts porque de acuerdo a mi criterio, en mi experticia a nivel de desarrollo de conceptos de oferta y de negocios, pues no me llenaba la retina las descripciones del problema que me entregaba en este caso la herramienta tecnológica que normalmente uso, que es ChatGPT. Sin embargo, cada vez que practicaba lo hacía mejor. Y en función del entendimiento del problema y en función del entendimiento del contexto que vive los clientes que tal vez podrían verse evocados a comprar este tipo de ofertas tentativas como tal, pues empezamos a revisar todo lo que tiene que ver con los segmentos de clientes. Si ustedes me preguntan a mí, en mi quehacer del día a día, a veces para las personas que entrenamos no es tan fácil empezar a segmentar a los clientes. Y tal vez no es porque no sepan la teoría, porque si uno les pregunta o los evalúa, que no es nuestro trabajo, es muy importante. Uno les pregunta y se enredan un poquito o complejizan en sus mentes el ejercicio. Pero cuando empezamos a utilizar este tipo de herramientas, les puede ayudar para inspirarse. Además, es totalmente normal que cuando estamos un poco primíparos o no estamos acostumbrados a realizar segmentaciones de clientes para ofertas o negocios, pues es natural que nos demoremos un poco más porque siempre les hemos dicho, esto es de práctica y tal vez diseñar un negocio no nos hace expertos, simplemente nos hace conocedores de las herramientas. Tal vez para ser expertos tenemos que hacerlo 2, 3 y 4 veces. Entonces, por eso les decía, no se preocupen si en muchas ocasiones tratan de segmentar a los clientes y no son capaces. Es normal. ¿Por qué? Porque nos hace falta práctica y porque tal vez desde el rol que ustedes ocupan en sus empresas o desde el quehacer de ustedes como personas de AP, pues no es tan común que lo hagamos. Sin embargo, pues no se preocupen. Aquí definitivamente tenemos ChatGPT como una de las tantas herramientas que nos está salvando la vida o nos se ha vuelto un catalizador de todas estas tareas. Si ustedes revisan en este caso, cuando hablamos de la definición de los segmentos de clientes, miren que yo cambio el prompt y digo, actúa como un experto en análisis de mercado. Yo también le hubiera podido decir, actúa como un experto en diseño de nuevos negocios o diseño de nuevas ofertas como tal. Cuando le doy un contexto, miren el ejemplo, y es desarrollar simplemente, debemos desarrollar un concepto de una oferta especializada. Básicamente es eso. Y cuando lo empezamos a combinar con la entrada, miren esto, crea dos segmentos de clientes B2B, inmediatamente ya sabemos qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y vamos a desarrollar un servicio de medicina especializada para deportistas de alto rendimiento, pero que no, donde el cliente no va a ser, en este caso, el deportista, sino que va a ser algún tipo de institución que tal vez en su día a día puede tener usuarios de su servicio relacionados con el deporte de alto rendimiento como tal. Miren que al final le digo que me escriba a modo de prosa cada segmento, teniendo en cuenta el tipo de empresa, las disciplinas que atienden y las edades como tal. Cuando yo coloco esto en ChatGPT, inmediatamente me crea los dos segmentos. Si se dan cuenta, hay buena información, es una información nutrida, vinculada a todo lo que tiene que ver con estos segmentos de clientes. Ojo, no se queden simplemente, o tal vez alguno de ustedes va y lee y dice, pero no me gusta la descripción. Este es simplemente un ejemplo para que ustedes entiendan que cuando a uno no le gusta tal vez la salida, porque ocurre constantemente, de lo que te entrega la herramienta, por ejemplo, de ChatGPT, es importante empezar a afinar el prompt o empezar a modificarlo y transformarlo. Lo peor que pueden hacer es tratar de insistir en el mismo prompt porque pues van a tener la misma respuesta o tal vez no les va a llenar la retina. Por eso es importante que ustedes, derivado de todo el conocimiento que tengan, de la temática que estén analizando con la herramienta tecnológica, pues sean rigurosos y que con mucho criterio evalúen la salida de la información como tal. Si se dan cuenta, no voy a entrar en el detalle de todos los elementos descriptivos de cada uno de los segmentos, pero miren que me creó dos tipos de segmentos. El primero son los clubes deportivos y las organizaciones deportivas profesionales. Y el segundo son centros de rendimiento y entrenamiento deportivo, que tal vez ofrecen servicios para deportistas del común, por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando no tienen equipo. Entonces,
de acuerdo a mi criterio, parece ser que para ser un punto de partida, para ir a investigar si realmente estos segmentos de cliente existen y viven la necesidad como tal y requieren de una oferta especializada como la que mencionábamos, pues tal vez es necesario ir de una vez a crear instrumentos de preguntas o diseñar experimentos para validar todo esto. Por ejemplo, la información que tiene ahí no es del todo no es de mi desagrado. Me parece que la información es valiosa y que nos permite a partir de esta empezar a crear un instrumento de preguntas para hacer entrevistas, que es lo que más me gusta al momento de validar diferentes tipos de experimentos en la conceptualización de los negocios o en la conceptualización de las ofertas como tal. Miren que ya empezamos para poder abordar el problema de los clientes o las necesidades de los clientes. Empezamos a desarrollar el qué es la necesidad o el problema y también quiénes la viven. ¿Para qué? Para empezar a crear el perfil de cliente. Los que no conocen este concepto del perfil de cliente, es un concepto muy famoso, liderado por Alexander Osterwalder en su libro de diseño de propuesta de valor, donde él habla que cada segmento de cliente vive la necesidad de manera diferente y que más allá que hay unas motivaciones o unos jobs to be done o trabajos de los clientes que se comparten o que hacen que compartan la necesidad, pues cada uno de estos tipos de cliente vive variaciones de la necesidad como tal. Y por eso empiezan a aparecer un concepto que se llama los dolores y los anhelos en este caso. Les voy a dar un pequeño ejemplo para que podamos afianzar el concepto. Y es que cuando hablamos de un perfil de cliente, normalmente siempre está construido por las motivaciones, que es la verdadera traducción como tal en español, o la mala traducción que se llama trabajo de los clientes, los dolores y los anhelos. Cuando hablamos de los trabajos de los clientes o las motivaciones, son todos esos objetivos que el cliente intenta cumplir y por ende invierte esfuerzos todos los días para poder intervenir esa necesidad y poder cumplir esa motivación como tal. Entonces, miren que cuando empezamos a hablar de las motivaciones, estamos hablando de los objetivos que intenta cumplir el cliente. Ojo, las rutinas no son motivaciones. Las rutinas normalmente son los esfuerzos que empiezan a materializarse para cumplir esas motivaciones. Entonces, ejemplo, cuando nos cepillamos todos los días, esa es la rutina, pero si nos preguntamos el por qué o aplicamos la herramienta de los 5 por qué, empiezan a aparecer todas esas motivaciones como tal. Ejemplo, ¿por qué nos cepillamos los dientes todos los días? Mantener una buena higiene oral, ¿cierto? Esa es la motivación. Pero, ¿qué puede ocurrir cuando intentamos cumplir esa motivación? En mi caso, no me gusta el sabor de la crema dental. Sufro cuando me cepillo los dientes por eso. Pero, ¿por qué es un dolor? Porque está vinculado a una motivación que es innegociable para mí. ¿Por qué? Porque está vinculado a una necesidad primordial, que es mantener una buena higiene oral. Y tengo un dolor, ¿qué es ese? Cuando hablamos de anhelos, qué rico que existiera un producto todo en uno, ojalá un enjuague, que uno usara y ya no necesitara cepillarse los dientes, ni usar hilo dental, en fin, disminuir, eficientar el tiempo y disminuir los recursos para cumplir una motivación como tal. Entonces, cuando vemos este PROM, que es para crear perfiles de clientes de los segmentos que acabé de mencionarlos, lo que ocurre o lo que pasa es que ChatGPT nos arroja esto. Miren, y me devuelvo, y qué pena, miren que cambié la forma de la salida de la información y le pedí lo siguiente, es, para cada segmento, define una tabla, en una tabla 2 motivaciones, 3 dolores y 3 anhelos. Clasifica cada anhelo y dolor de mayor a menor intensidad. Entonces, ustedes pueden lograr que ChatGPT les entregue la información de la manera que ustedes lo deseen. Miren que le pedí que hiciera el ranking de los dolores y de los anhelos. Normalmente en nuestro quehacer, ¿por qué nos interesa rankear esos dolores y esos anhelos? Porque eso es la materia prima para crear atributos o características que están vinculadas con la propuesta de valor de nuestra oferta o de la oferta que estemos diseñando. Entonces es muy importante que tengamos esto presente y es que uno, si encontramos 10 dolores, lamentablemente los recursos son limitados al momento de materializar una oferta y tendremos que apuntarle a los dolores más intensos porque esos serán los que consuman mayores recursos al momento de crear características que atiendan dichos dolores. O sea, si estamos hablando de un dolor
y lo queremos solucionar con un atributo y sabemos que ese dolor es muy intenso, probablemente tengamos que invertir muchos recursos en el back de nuestras empresas o muchos recursos propios para lograr que nuestro producto, nuestro servicio tenga un alto desempeño en esa característica y que pueda atender de manera correcta ese dolor del que estamos hablando o cumplirle al cliente ese anhelo que normalmente es el que se presenta en este caso. Entonces, miren que aquí, cuando empezamos a hablar de los perfiles de cliente, hablan de las dos motivaciones que yo le pedí, hubiera podido pedirle más, y tal cual, miren que los escribe como un objetivo, maximizar el rendimiento, ganar competencias y títulos, que es lo que le interesa y tiene todo el sentido. Eso es lo que le interesa a un equipo profesional. Hablemos de un equipo profesional de fútbol. En este caso, eso es lo que le interesa a un equipo o esa es la razón de ser. Por eso es que todos los días, en un mundo ideal, se levantan todos los dirigentes del fútbol porque tratan de competir, tratan de ganar cosas. Así sea un partido, algunos quieren ganar un partido al año, otros quieren ganar títulos como tal. Si nos vamos a el otro ejemplo de la creación a los centros de rendimiento y entrenamiento deportivo, miren las dos motivaciones, cambian totalmente. ¿Por qué? Porque su propósito superior es diferente, es normal. Eso sí, en la práctica también es natural que a veces todos los clientes de un mismo negocio o todos los tipos de clientes o segmentos de clientes de una oferta compartan los mismos jobs. Eso sí, nunca es posible que compartan los mismos dolores y los mismos anhelos en los diferentes segmentos. ¿Por qué? Porque esto daría indicio de que no tiene sentido separarlos en segmentos y que al final todo que es un solo tipo de cliente. Mi consejo para los empresarios que están presentes y para los emprendedores es que uno nunca tiene un tipo de cliente en un negocio, ni un producto tiene únicamente un tipo de cliente. Normalmente tiene mínimo dos y en etapas tempranas de los negocios o en las etapas tempranas de diseño y de incubación de ofertas, normalmente tienen máximo cuatro. No les recomiendo tener 6 o 7 segmentos de clientes porque aquí es cuando se empieza a deformar la propuesta de valor como tal, al querer abarcar demasiados elementos vinculados a dolores o anhelos en este caso. Cuando ya hemos abordado el problema desde la conceptualización de la necesidad, desde la creación de segmentos y el perfilamiento de estos segmentos, pues inmediatamente procedemos a, como de forma tan natural, le enseñamos a nuestros clientes a salir a analizar el entorno. En este caso nos evocamos a el benchmarking. El benchmarking es simplemente una técnica, una metodología para empezar a mapear los diferentes tipos de posibles referentes y competidores que tendría mi oferta de servicios de medicina especializada para deportistas de alto rendimiento. Esto me va a permitir encontrar a mí o hacer este tipo de actividades como el benchmarking, me permiten a mí lograr algo muy importante y es empezar a entender los mínimos esperados de la industria, empezar a entender los elementos diferenciadores las ofertas de los competidores, que son las apuestas de valor que ellos en este caso generan, y con esto puedo guiar mi oferta para entender dónde voy a cumplir con lo mínimo, dónde voy a invertir suficientes recursos para destacarme por ese tipo de atributos o definitivamente qué tipos de atributos no voy a tener porque no me interesa. Parece realmente a veces obvio o simplemente queremos saltarnos esta actividad, pero es muy importante porque con esto ustedes logran entender quiénes realmente son sus competidores. O un ejemplo que les doy en los talleres que ustedes presencian a veces o que tienen la oportunidad de tener conmigo, es que siempre les hablo de Avianca. Y cuando hablamos de Avianca y, por ejemplo, Vivaer, pensemos en Avianca en la oferta de otrora, de hace muchos años, y de Vivaer o de Viva Colombia, cuando se llamaba Viva Colombia. Y siempre recuerden siempre recuerden que no le apuestan al mismo tipo de clientes. Cuando hago esta pregunta, muchos responden que son competencia y no. ¿Por qué no? Porque atienden diferentes elementos del dolor y de los anhelos como tal. Ah, y me dicen algunos, pero es que usa aviones. Ambos ofrecen servicios de transporte aéreo. Sí, pero eso no necesariamente hace que sean competencia. Ejemplo, hay elementos de valor por los que competía Bianca antes, que era la comodidad, equipaje, en fin. En cambio, Vivaer no. Su propuesta era paga solamente por lo que necesitas. Al final, la competencia de Vivaer terminan siendo los buses, el transporte alternativo, las soluciones sustitutas. Por eso es muy importante que hagan este benchmarking. Y si se dan cuenta, pues en esta ocasión cambié el prompt y lo único que puse fue una pregunta. Acá les pido que tengan mucho cuidado porque la herramienta gratuita
La herramienta, bueno, para los que no lo saben, ChatGPT, la herramienta tecnológica, tiene un modelo de ingresos llamado Premium y es que nos permite acceder a ella para conocerla y si definitivamente la necesitamos en nuestro día a día, pues tendremos que pagar para poder utilizarla en su versión full. En este caso, la herramienta nos permite, la herramienta que usé es una herramienta, la versión Premium, la gratuita. Por eso la herramienta no está conectada a Internet y tiene información creo que hasta el 2021. Por eso, cuando ustedes van y le piden o le hacen esta pregunta de compartir ¿podrías compartir tres empresas que se centren en la medicina especializada para deportistas de alto rendimiento? Ustedes tienen que ir a verificar si, por ejemplo, Catapult Sport existe todavía, porque en mi quehacer me he encontrado que muchas de esas empresas que él me propone, sobre todo startups, han dejado de existir o que hoy en día pues han sido, como también me pasó en estos días que estaba haciendo una investigación de agroquímicos, me pasó que una empresa no existía ya porque la había comprado Bayer y la marca desapareció como tal. Pero no era que el producto hubiera desaparecido, no, era la marca la que había desaparecido. Entonces es muy importante que ustedes contrasten toda la información que la herramienta les entrega para que realmente puedan ir confiados a empezar a hacer esas construcciones de los conceptos de negocio y de los conceptos de las ofertas, productos o servicios que ustedes se vean abocados a hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí me describe qué es el negocio, pero yo también a partir de esa información, manejándolo en el mismo chat de interacción con la herramienta tecnológica, le puedo pedir que me diga cuál es la oferta en prosa, cuáles son los atributos diferenciadores, o sea, la propuesta de valor, en este caso, las debilidades de esa oferta y cómo ganan plata. Miren que ChatGPT me puede crear una tabla de esa. Me disculpan, pero la tabla era un poquito grande, entonces solamente les pongo el ejemplo de la primera fila que me arrojó. Catapult Sport. Y si se dan cuenta, él inmediatamente empieza a desarrollar la información en función de la salida que yo le pido, en función de eso. Entonces, ténganlo muy presente, porque cada vez que les entregue información, puede ser que ustedes quieran que les vaya entregando información de a poco y que a medida que ustedes le vayan agregando otro tipo de prompts, como esta pregunta, como este prompt sencillo que le escribí, pues él inmediatamente les va a estar mejorando la información o ampliándole la información que ustedes necesiten. Les voy a contar una anécdota de la primiparada que pagué en este caso usando la herramienta un fin de semana que la utilicé por, por un tema de trabajo. Y es que a veces la herramienta se queda corta y está escribiendo un texto y deja de escribirlo y el texto queda a medias. Me fui todo ese fin de semana a quejarme de que la herramienta no funcionaba y realmente el que no sabía cómo usarla era yo. Llegué el lunes y aquí mis compañeros me explicaron que cuando ChatGPT está escribiendo la respuesta y queda a la mitad, simplemente le tenemos que dar continúa y él inmediatamente termina el texto que está escribiendo. Miren que es algo muy sencillo, pero si no lo practicamos, pues evidentemente no lo vamos a vivir y a sufrir un poquito al inicio para que después aprendamos a cómo sortear esos elementos que son naturales en la aplicación de este tipo de tecnologías como tal. Cuando ya hemos analizado el entorno técnicamente y cuando hemos identificado cuáles son los posibles competidores, quiénes son los clientes y empezamos a hacer esas validaciones de campo, ir a entrevistar personas, elementos de observación, juegos de rol, en fin, empezamos a encontrar diferentes tipos de necesidades como tal. Sin embargo, una práctica muy común también, a veces cuando nos entregan el fragmento de idea, es empezar a hacer análisis de la cadena de valor. A mí me gusta ya decirle el ecosistema de la oferta o el ecosistema del negocio. ¿Por qué? Porque a veces cuando leemos análisis de cadena de valor o cadena de valor, nos asustamos un poquito con el término. Y la verdad, simplemente es un término más. Al final es el conjunto de actores que pertenecen a una industria o que están relacionados con una vocación productiva específica. Entonces, ¿para qué uno analiza cadenas de valor al momento de diseñar y conceptualizar negocios o diseñar ofertas? En este caso, para poder entender si todavía tiene sentido que encontremos o desarrollemos ese foco de negocio que está en ese fragmento de idea como tal, así como el fragmento de idea que les presento acá. Y cuando yo quiero hacer ese análisis de la cadena de valor, ChatGPT me ayuda o cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial me podría ayudar. Miren que yo le puse un prompt donde dice, actúa como un experto en inversiones de capital de riesgo. Miren que le cambié la instrucción. O sea,
Todas las instrucciones de actúa, asume, enlista, escribe, describe, todas son fundamentales. Y el límite es la imaginación de nosotros como tal. Miren que al final lo que le pedí es que haga un análisis de capital de riesgo identificando diferentes puntos de la cadena de valor o el ecosistema donde se encuentra ese fragmento de idea que es el servicio de medicina especializada para deportistas de alto rendimiento. Entonces, cuando le ingresamos este mismo prompt allá a ChatGPT, él nos arroja esto e inmediatamente me describe cada tipo de actor que hay en la cadena, me describe cuál es el tipo de bien y servicio que ofrece y cuáles son las áreas de oportunidad que yo podía identificar o podría abordar en caso tal de que cuando esté diseñando un negocio o cuando esté diseñando una oferta, pues tal vez me vea seducido por otro tipo de foco u otro punto de la cadena de valor para empezar a abordar otro tipo de producto. Eso puede pasar. El ejemplo más básico que siempre doy en los talleres es que, ejemplo, si nuestro jefe o nuestro líder o nosotros nos levantamos un día diciendo que queremos desarrollar un equipo de fútbol profesional, pues puede ser que la realidad nos dé en la cara cuando vamos y revisamos y se requiere grandes cantidades de dinero para para escenarios deportivos de práctica, para contratación de jugadores, en fin, y que se necesita permisos y que tal vez hay un tema político en medio, tal vez no sea la mejor opción. Haciendo este tipo de análisis de cadena de valor, tal vez podamos encontrar que en el mundo del fútbol había otras oportunidades más allá del equipo de profesional. Y es que empezamos a ver que también hay escenarios de alquiler de escenarios deportivos, todo lo que tiene que ver con indumentaria deportiva, equipos y formaciones, boletería, en fin. Y tal vez el equipo profesional de fútbol empieza a perder un poquito de interés. Es totalmente natural y es totalmente normal. Aquí las recomendaciones que les doy es que cuando les entreguen un fragmento de idea, hagan este tipo de ejercicios para entender si tiene sentido todavía evocarnos o tiene sentido evocarnos a ese fragmento de idea, o tal vez haciendo el análisis de la cadena de valor, encontremos áreas de oportunidad mucho más interesantes o sexys para nuestras organizaciones como tal. Retomando un poco, miren lo que hemos hecho con este ejemplo y con la herramienta de ChatGPT. Uno, hemos analizado el problema. ¿Qué hemos analizado del problema o la necesidad? Pues la descripción de la necesidad basado en el contexto, en las implicaciones en la vida de los clientes y en otros elementos. Dos, en la segmentación de los clientes y en la perfilación de los mismos. También hemos analizado el entorno competitivo a través de un pequeño ejercicio de benchmarking que puede ser mucho más profundo en función de los prompts en función de los prompts que ustedes propongan. Y que derivado de eso también podamos hacer análisis de cadena de valor, o como me gusta llamarlo a mí, me disculpan los que son muy técnicos o académicos, el ecosistema del negocio o el ecosistema de la oferta como tal. Vamos en esos elementos. Ahora, cuando empezamos a hablar ya de definitivamente de que ya entendimos quiénes son los clientes, que ya validamos esos dolores, validamos esos anhelos de cada uno de esos segmentos, que hemos empezado a sacarle provecho al análisis del entorno competitivo donde nos ubica ese fragmento de idea y empezamos a comprender mejor la cadena de valor y otros elementos que no hemos tocado en el ejemplo como fuerzas de cambio y tendencias, inmediatamente, siempre nos damos la oportunidad de conceptualizar la oferta. En muchas ocasiones tenemos una mala práctica o el ímpetu y esa emoción de empezar a hacer, a diseñar productos o servicios, pues nos vemos evocados desde el minuto cero a pensar en qué vamos a ofrecer. Nosotros siempre proponemos desde la empresa es primero enamorémonos del problema, porque a partir del entendimiento del problema podremos crear mejores conceptos de oferta como tal. Después de que yo ya he validado todo lo que ChatGPT me ha dicho, yo me puedo animar a decirle a ChatGPT que me ayude a construir un concepto de la oferta. Si ustedes revisan, miren el prompt. Otra vez simplemente actúa como un consultor experto en diseño de negocio. Y por último, miren que le pedí que creara un brochure. Crea un brochure de la oferta que describa el servicio, la propuesta de valor en bullets, atributos diferenciados, que es el respaldo de la propuesta de valor y los beneficios para cada tipo de cliente. Cuando yo le le ingreso esto, inmediatamente él me empieza a arrojar el brochure tal cual. Aquí, si pueden revisar, yo podría mejorarle el brochure. Le podría decir que me bautice la oferta, evidentemente. Podría decirle que me diera recomendaciones gráficas para hacer un mejor brochure.
en este caso, y otro tipo de prompts que me permitan poder llenarme la retina respecto a la oferta que me ofrece al final. Si ustedes lo revisan de principio a fin, hemos logrado poder conceptualizar una oferta de un servicio especializado de medicina para deportistas de alto rendimiento utilizando ChatGPT de principio a fin. Al final, miren que yo lo que puedo hacer también es diseñar un experimento como bonus track y le puedo decir que necesito validar esa propuesta de valor utilizando el brochure. Y utilizamos esos prompts que ustedes ven ahí, como actúa como un consultor experto en diseño de negocios, crea un experimento que permita validar con clientes B2B y la salida como tal. La salida es muy importante porque a veces nos vemos defraudados de cómo nos responde ChatGPT o cualquier tipo de herramienta tecnológica. La verdad es que es una inhabilidad o falta de práctica de parte de nosotros, porque en función de cómo queremos que nos entregue la información, pues tendremos que también adecuar el prompt para que al final ustedes puedan ver algo así. Si se dan cuenta, me da 8 pasos de cómo realizar el experimento. Y también me dice cuáles son las posibles hipótesis principales que tengo que validar y por último, cuáles podrían ser posibles métricas de validación. Esto es un mensaje para las personas que han trabajado conmigo o que trabajan actualmente en el diseño de conceptos de ofertas y de negocios. Nosotros también lo aplicamos y por eso últimamente les exijo que lo usen también, para evitar siempre de tal vez tener ese tipo de dolores de casi no tengo tiempo, es difícil. Pues aquí tienen una herramienta que les va a permitir optimizar el uso del tiempo para este tipo de actividades y evidentemente para eso estamos nosotros como consultores, para ayudarles a evaluar toda esta información e ir afinándolo porque como les decía, pues tal vez no es una buena práctica copiar y pegar y confiar o dar ese salto de fe en que todo lo que nos dice es cierto. Por último, ChatGPT les deja estas recomendaciones, estas conclusiones y estos tips para que ustedes puedan utilizar esta herramienta como tal en su día a día y los que están en este momento pensando en sacar un nuevo producto o un nuevo servicio, es que tengan la posibilidad realmente de utilizarla para que tengan un asistente en casa, un asistente en la empresa que les permita aplicar todo esto con mayor velocidad o mayor rapidez. Esto era todo para lo que tenía para ustedes el día de hoy. Me disculpan los que esperaban un espacio mucho más académico. La verdad es que todo esto que hemos construido es con base en empirismo. Es lo que nosotros hemos vivido, lo hemos sufrido, hemos saboreado el dolor y lo disfrutamos hoy en día, porque al final cada cosa nueva que aprendemos, pues es normal que al principio nos incomode un poquitico. Siempre ante cosas extrañas nos comportamos como el sistema inmune del cuerpo, tendemos a rechazarlo, pero cuando ya salimos rápidamente de ese estado, vemos que este tipo de herramientas de inteligencia artificial pues nos están cambiando la forma en la que podemos empezar a realizar todas las actividades profesionales que tenemos en el día a día. Les agradezco mucho, les recuerdo que soy Oscar López y recuerden que estamos para ayudarles a ustedes en todos los propósitos y objetivos estratégicos que tienen en el día a día. Hasta luego.